noche, mejor dicho, ¿verdad? Ya está llegando la noche, ¿verdad? Y qué bueno que podemos recibir la noche adorando al Señor, ¿cierto? Glorificando su nombre. Y qué bueno poder alabarle a través de la alabanza, las oraciones. Él es digno, ¿verdad? De ser adorado y su nombre ser engrandecido en gran manera. En esta noche vamos a continuar con el estudio del libro de San Juan, capítulo 4, y no vamos a repasar, más bien vamos a ver un punto aquí, un detalle muy importante que tenemos en este capítulo 4 del libro de San Juan. Y hoy vamos a seguir viendo. ¿No me escucha? ¿No? Sí, sí se escucha bastante. ¿Eh? De verdad que no me escucha. Si yo mismo me escucho. Em, Hoy seguimos analizando los diálogos de Jesús, esos diálogos que transforman, ¿verdad?, el corazón de las personas. Y en este capítulo Juan enfoca a Jesús en este trato, ¿verdad?, con las personas que de verdad son personas necesitadas y personas que también eran aisladas de la sociedad, que se sentían solas, y Jesús se acerca a hablar, ¿verdad? Y aquí en este capítulo Jesús se acerca a hablar con una mujer samaritana. También se encuentra un oficial que tenía a su hijo enfermo. Y lo que podemos notar aquí es que Jesús no solo habla, sino que él busca que quienes le escucharan pasaran de una vista superficial a una vista espiritual. O sea, que pudieran mirarse dentro, pudieran ver su necesidad y que luego pudieran encontrar esa solución a esa necesidad, a esa soledad, a esa aflicción que ellos tenían. Jesús siempre que se acerca a una persona, él no solo habla, sino que su comunicación era a través de como una especie de pregunta para que la persona abrieran su corazón y ellos mismos descubrieran que eran personas que necesitaban a un redentor. Yo, como le dije, no vamos a a volver al diálogo de Jesús con la samaritana, sino a una parte muy importante que está en el capítulo 4, versículo 28 hasta el versículo 31. Y lo podemos leer y así vamos avanzando. El versículo 28 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos les rogaban, diciendo: Rabí, come. Y él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Lo dejamos aquí, versículo 32. Y en estos versos Jesús habla con una persona que
los judíos nunca se reunirían con esta persona a hablar. Una persona que los mismos samaritanos tampoco hablarían con ella. De tal manera que cuando hemos analizado los versos antes, hemos visto, semanas anteriores, que esta mujer buscaba el motivo, la forma de ir a buscar agua en un horario que nadie iba al pozo a sacar agua. El horario de ir al pozo a sacar agua era tempranito en la mañana o por la tardecita cuando ya el sol no calentaba. Pero esta mujer va, el texto dice que era la hora sexta. La hora sexta vendría siendo las 12 o la 1 del mediodía. Entonces, vemos que el día calentaba, ¿verdad? Cuando esta mujer va en este horario, un horario que no hay más mujeres ni hombres buscando agua. Normalmente eran las mujeres las que iban al pozo a buscar agua. La mujer entiende que Jesús es el Mesías y corre a compartirlo con otros. Esto es lo que vemos, ¿verdad? En este capítulo. Jesús habla con ella. Ella entiende el mensaje de Jesús y lo que hace es correr, ir a la ciudad a buscar, ¿verdad? A lo demás. ¿Qué más cosas vemos aquí? Que los samaritanos salen de la ciudad para buscar a Jesús, o sea, para ir a donde está Jesús, a donde esta mujer le ha dicho, vengan que allí hay un hombre, ¿verdad? Bueno, si la mujer le ha dicho que está en el pozo, todos corren al pozo a donde está Jesús. Entonces Jesús le dice a los discípulos, cuando los discípulos vienen ahí, antes de que llegue esta multitud, Jesús le dice, levanten los ojos. ¿Verdad? Vienen los discípulos y encuentran a Jesús que está ahí, le dice Jesús, come. Ellos no saben lo que ha pasado, ellos no saben que Jesús ha tenido una conversación con esta mujer, porque esta mujer ya no está en el pozo. Esta mujer, ¿qué ha hecho? Ha dejado el cántaro ahí y se ha ido, ¿a dónde? A la ciudad, a dar las buenas nuevas a la gente de Samaria. Mientras que ella está yendo, llegan los discípulos a donde Jesús y encuentran a Jesús ahí aún todavía, pero ellos traen comida, me imagino, yo me meto en la escena de los discípulos que vienen de haber comprado la comida, la traen, se sientan ahí junto con Jesús y le dicen, Jesús, come, ¿cierto? Entonces Jesús le dice a ellos, yo tengo otra comida que comer. Fíjate en la mente de los discípulos, ¿alguien le habrá traído de comer? ¿O él habrá pedido comida y alguien le va a traer de comer? Los discípulos están con su mente ahí. Jesús le dice, levanten los ojos. ¿Cierto? Lo siguiente que vamos a ver es un gran número de samaritanos que creen. ¿Cierto? Voy a volver una diapositiva atrás para que observemos el resumen y podemos luego ir haciendo el desenlace. Que lo primero, Jesús habla con una persona que los judíos no hablarían con ella. Y es una mujer, ¿verdad? Samaritana. Entonces la mujer entiende que Jesús es el Mesías y corre a compartirlo con lo de la ciudad. Los samaritanos salen a encontrarse con Jesús. Mientras tanto, Jesús le dice a los discípulos que levanten los ojos, ¿verdad? Para que vean. Luego lo vamos a ir analizando poco a poco. Luego encontramos que una gran multitud viene hacia Jesús.
En el versículo 31 encontramos que los discípulos están rogándole a Jesús. ¿Para qué? Vamos a leer, verso 31. Mira lo que dice. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. ¿Cierto? Rabí, come. Y esta frase, ¿qué nos revela a nosotros? Cuando los discípulos le están diciendo, come. Rabí, come. Si nosotros estamos de acuerdo a que vamos a comprar algo para comer y de repente hay uno que no quiere comer, algo está pasando, ¿verdad? Eso que te causa a ti preocupación, ¿verdad? Porque tú no sabes lo que le está pasando a esta gente. Bueno, hemos dicho que vamos a comprar de comer o lo que se compró no le gusta o está un poco indispuesto, ¿cierto? Entonces, indica un poco de preocupación. Recordemos en el versículo 6 de este mismo capítulo, dice que entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, que vendría siendo la 12 o la 1. Normalmente el día empezaba a las 6 de la mañana, a la hora que empezaba a salir el sol. Dependía de la hora que saliera el sol, entonces se contaba a partir de ahí la hora, ¿verdad? Y habían pasado 6 horas de que ya había amanecido. Entonces, su preocupación o intranquilidad era real, pero Jesús va a enseñarle algo más. O sea, fíjate que ellos están con su mente en la comida, ¿cierto? Están ahí, en ese presente. Su mente está puesta en la comida. Pero la mente de Jesús, ¿dónde estaba? En otra cosa, ¿cierto? En hacer la voluntad del Padre. ¿Se ven dónde está nuestra mente? Muy limitada. Y nos preocupamos y cuando estamos preocupados, nuestra mente no sabe pensar otra cosa más que en ese momento, en esa preocupación, en ese problema que nosotros tenemos. No somos capaces de salir de ahí y enfocarnos en la obra maravillosa de Dios. Sin embargo, Jesús sabe sus preocupaciones, pero Jesús está tranquilo, está esperando. No se va a poner a comer sabiendo que va a venir una multitud hacia él. O sea, Jesús está olvidado de la comida y de su cansancio y él está ahí esperando que venga esa gran multitud. En ningún caso Jesús estaba negando la necesidad del alimento físico. El mismo texto nos hace entender que estaba cansado, ¿verdad? Que estaba cansado. Cuando el cuerpo está cansado, necesita reponer fuerza, ¿no? De la única manera que tú repones fuerza, aparte de descansar, bebiendo agua y alimentándote, ¿cierto? Entonces, se entiende que Jesús también tenía hambre, igual que los discípulos, pero él no está pensando en el alimento material, está pensando en la obra del Padre que él tenía que hacer. Pero él enseña que hay algo más profundo que sostiene su misión, hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero que eso vemos aquí algo muy importante, que cuando nosotros nos enfocamos en nuestras necesidades
nos desenfocamos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. O sea, la misión de Dios es que tú y yo hagamos su voluntad. Pero cuando nosotros nos enfocamos más en nuestras necesidades, en lo que tenemos que hacer, en lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero lograr, y necesito hacer esto y hacer aquello para poder conseguir tal cosa, nos liamos mucho en esto. Entonces, no podemos llevar a cabo el plan, el propósito de Dios. El versículo 33, fíjate, el versículo 33 nos dice lo siguiente: el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Escucha, el que recibe, perdón que no estoy en el capítulo 4, estoy en el capítulo 3. Capítulo 4, versículo 33. Dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Le habrá traído alguien de comer? Los discípulos están enfocados en un problema, en su hambre, ¿verdad? En su necesidad. Al igual que Nicodemo, ellos estaban entendiendo lo que Jesús quería enseñarles. Estaban entendiendo mal. Jesús está hablando con Nicodemo. Tú tienes que nacer de nuevo para poder entrar, ¿a dónde? Al reino de los cielos. Y Jesús le está diciendo, yo tengo otra comida que comer. Ellos no están entendiendo absolutamente nada. Los discípulos estaban fuera de lo que Jesús quería que ellos conocieran. Y el propósito de Jesús era cumplir la misión para la cual fue enviado. Eso era su mayor satisfacción. O sea, Jesús no estaba enfocado en otras cosas. Jesús estaba haciendo lo que Dios le había enviado, a lo que él había venido, a salvar a la humanidad, a anunciar las buenas nuevas de salvación a todas las personas. Se dice, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? O sea, hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? Jesús usa una imagen agrícola aquí en el versículo 35 hasta el 42 para que los discípulos fijen la mirada en lo que Dios está haciendo. O sea, hacer la voluntad de Dios es estar en el lugar correcto y obedecer lo que Dios ha puesto en el corazón de cada creyente. Hacer las cosas correctas. Vamos a leer versículo 35 hasta el versículo 42. Dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos que de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer
que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y nos vamos a centrar en, para que fijen la mirada en lo que Dios está haciendo. Fíjate, si observa el texto bíblico, Jesús le está diciendo que hacen falta ¿cuántos meses para la siega? 4 meses. Es decir, que puede ser que el trigo o la siembra estuviera empezando a nacer, estuviera pequeñito. Y Jesús le está diciendo, alcen los ojos y miren, alcen los ojos y miren que los campos ya están, ¿qué? ¿Cómo estaban los campos? ¿Verde o blanco? Están blancos. ¿Por qué? Porque el trigo, cuando ya está a punto para cosecharlo, se pone poco blanco, ¿verdad? Se ve de lejos un poco blanco. Ya no está verde, tampoco está amarillo, está todo blanco. Y Jesús le está diciendo, fíjate bien, para los discípulos, la siembra está apenas empezando. Para Jesús, esa siembra ya estaba lista, ¿para qué? Para cosechar, lista para cosechar. Entonces, fíjate que Jesús no le está diciéndole a los discípulos, preparen los campos para la cosecha, sino, ¿qué es lo que le está diciendo? Miren, los campos ya están blancos, o sea, ya la cosecha está a punto para cosecharla. Es decir, Dios ya estaba trabajando en la persona. Lo que está pasando es que la samaritana ha ido a la ciudad y los samaritanos están comenzando a ¿qué? A venir hacia donde Jesús. ¿Sí ve? ¿Habrán entendido los discípulos de Jesús esta parábola? Creo que no, que se habrán quedado igualito que Nicodemo. No lo habrán entendido. ¿Cierto? Oye, la siembra apenas está empezando a nacer. O están pequeñitos, le hace falta 4 meses para que esté. Y Jesús le está diciendo que ya están listos para cosecharlo. Primero, ¿qué primera confusión tienen ellos? ¿Qué es lo primero que lo confunde? La comida, que Jesús no quiere comer porque tiene otra comida que comer. Oye, ¿alguien la habrá traído? ¿Alguien le va a traer? Como que sí, que tiene otra comida que comer. Y ahora le está diciendo, hacen los ojos y miren que los campos ya están blancos para cosechar. Ustedes dicen que falta 4 meses, pero mira, ya los campos ya están listos para cosechar. Me imagino que ellos están ahí desconcertados, ¿no? Porque no, oye, ¿qué le habrá pasado a Jesús? Sabían que algo no estaba bien, ¿verdad? Bueno, los agricultores esperaban un tiempo entre la siega y la cosecha. Pero Jesús les dice que levanten los ojos y vean los campos ya están blancos.
para la cosecha. Me imagino que eso a los discípulos no les cuadraba, porque apenas estaban empezando a nacer. Pero yo lo que quiero que observemos, la mente humana, ¿a dónde está? Y los planes de Dios, ¿a dónde están? ¿Cierto? O sea, los planes de Dios es que nosotros podamos hacer su obra. Y Él está trabajando, Él está tratando con las personas, en los corazones de la persona. Y él ya ha sembrado, escucha, Él ya sembró en cada uno de nosotros y Él sembró su palabra, ¿o no? Claro que sí. Él sembró su palabra en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos recursos, o sea, tenemos un almacén de semilla para sembrar. ¿Sabes? Porque si tú siembras y tú cosechas, porque alguien tuvo que cosecharnos, ¿o no? O sea, pensemos un poquito, a ver. Alguien sembró esa semilla en tu corazón y esa semilla creció y alguien tuvo que cosecharla. Cuando tú aceptaste a Cristo, ¿alguien te cosechó o no te cosechó? Claro que sí. O sea que nosotros tenemos semilla para sembrar en los corazones de otras personas. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo con la samaritana? Sembrando en su corazón, ¿o no fue así? ¿Y qué hizo la samaritana? Se fue a la ciudad. ¿Y qué hizo en la ciudad? Sembró en los corazones de todos los samaritanos. ¿O no fue así? ¿O yo me equivoco? Fue lo que sucedió, ¿verdad que sí? Entonces Jesús le está diciendo a los discípulos, alcen sus ojos, porque ustedes van a cosechar una gran siembra. Van a cosechar, ustedes van a cegar. O sea, los discípulos no lo estaban entendiendo. Y a lo mejor nosotros cuando estemos predicándole, sembrando a una persona las palabras del Señor en su corazón, a lo mejor no entendemos lo que está pasando ahí, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo de Dios quien está obrando en el corazón de esa persona. Y vamos a ver las definiciones del campo. Las personas y su necesidad espiritual, esos son los campos. Alcen los ojos y miren que los campos ya están blancos. O sea, eso es lo que le está diciendo, alcen los ojos, porque las personas de esta ciudad ya están preparadas, ¿para qué? Para recibir la palabra. La siembra es la palabra de Dios. Hablar de Dios, enseñar y dar testimonio. Esa es la palabra de Dios. O sea, nosotros cuando predicamos, nosotros muchas veces nos vamos a un texto bíblico y cogemos un texto bíblico, lo leemos y le enseñamos a la persona acerca de ese texto bíblico. ¿Quién lo hace? Eso es lo que hacemos, no es eso lo que hacemos. ¿Cierto? Pero tú sabes qué es evangelizar. Evangelizar es hablarle a otra persona lo que Dios hizo en tu vida. Esa es la mejor siembra que tú puedes hacer. El testimonio de tu vida, lo que tú puedes enseñarle a otra persona, lo que Dios hizo en ti. Cuando tú empiezas a hablarle a una persona de ti, lo que Dios hizo en ti, lo que tú eras antes y lo que Dios hizo en ti, esa persona puede ser más convencida por el Espíritu Santo de Dios que si yo cogiera un texto bíblico y se lo leyera.
Y tú me dirías, no, ¿qué fue lo que hizo la samaritana? Vámonos a la Biblia. ¿Qué hizo la samaritana? Se fue a leer un texto bíblico, se fue a hablarle de Jacob, se fue a hablarle de la adoración en el monte a los samaritanos. ¿Qué fue lo que hizo la samaritana? ¿Qué le dijo? Vengan a ver a alguien que me ha dicho todo cuanto yo soy. Escucha bien. Ella no se fue a darle un texto bíblico ni a hablarle de ningún profeta. Ella se fue a decirle solamente, vengan a ver que allí hay un hombre que me ha dicho toda mi vida, todo lo que yo soy. Escucha, ¿y qué fue lo que hicieron? La curiosidad. O por curiosidad o por convencimiento. Todo en gran multitud corrieron a ver lo que esa mujer le estaba diciendo. O sea, cuando tú y yo le hablamos a la persona por nuestro testimonio, eso es testificar. Nuestro testimonio, decir lo que Dios ha hecho en mi vida, tu experiencia personal con Dios, eso convence a la persona. Y nosotros desperdiciamos muchas veces el tiempo cogiendo un texto bíblico y leyéndole a una gente que anda huyendo de la Biblia y que no cree en la Biblia. No hace falta muchas veces coger la Biblia para evangelizar a una persona. Nuestra vida, nuestro testimonio. Bien, la ciega, ver y recoger los resultados de lo que se ha sembrado. ¿Qué? Ver y recoger. O sea, tú siembra la palabra de Dios en el corazón de una persona y luego tú ves el resultado de esta persona porque acepta a Cristo, empieza a buscar de Dios, empieza a dar ese resultado, ¿verdad? De esa transformación que el Espíritu Santo está haciendo en su vida. La cosecha es el fruto producido por la palabra. Es el resultado de la obra del Espíritu Santo realizada en la persona. La cosecha. Entonces tú empiezas a cosechar. ¿Usted ha escuchado ese dicho que dice que cada quien cosecha lo que siembra? ¿Cierto? Pues esto es lo que hace la palabra de Dios. Tú siembras, tú le hablas, tú le das testimonio a la persona y tú vas a cosechar, ¿verdad? Una persona que también va a decir, yo quiero eso que te transformó a ti. Y tú vas a ver ese gran resultado. Los discípulos deben mirar más allá de lo físico y reconocer que hay una obra espiritual preparada delante de ellos. Tú vas, pero ya el Espíritu Santo ha estado trabajando en el corazón de esa persona que Dios ha puesto en ti para que tú vayas a predicar. Fíjate, Jesús habla con esta samaritana y esta samaritana pudo haberse quedado con esa bendición, haber aceptado lo que Jesús, recibir a Cristo en su corazón y quedarse ahí, disfrutar de esa bendición ella solita. Pero ¿qué fue lo que ella hizo? Ella se fue porque el Espíritu Santo había puesto en ella ir ¿a dónde? A la ciudad. Pero ya el Espíritu Santo ya había allí hecho un trabajo en cada uno de estas personas. Había puesto esa sensibilidad en ellos para recibir el mensaje de la samaritana. Y quizás esta es la parte más importante, la evangelización. No comienza con nosotros. Dios ya puede estar trabajando en el corazón de una persona antes de que nosotros tengamos una conversación con ella. De una manera u otra, esta persona ya está siendo sensible ¿a qué? Al Espíritu Santo.
para recibir la palabra del Señor. Fíjate, Jesús me gusta mucho la forma que usaba para hablar con la gente. Un terreno no se siembra antes de remover la tierra, ¿verdad que no? Primero, ¿qué es lo que se hace? Se remueve la tierra, y cuando la tierra está blanda, que está preparada para recibir esa semilla, entonces se siembra, ¿verdad? Para que esa semilla pueda nacer, pueda echar raíces y pueda crecer. Si tú la plantas, la siembra en la tierra sin remover, esta semilla puede ser que nazca, pero que se muera porque no profundiza y el sol puede quemar las raíces. Entonces tiene que estar removida para que la tierra pueda, las raíces puedan profundizar en una tierra que está blanda. ¿Sí? Dios, exactamente, falta de oxígeno, como dice Jacob. Sí, la tierra tiene que estar oxigenada para que las raíces puedan absorber, ¿verdad?, el agua y el oxígeno. Entonces, Dios va trabajando, ¿verdad?, en el corazón de la persona. Henry Blackaby, en su libro Mi experiencia con Dios, él dice lo siguiente: Dios siempre está trabajando alrededor de usted. Dios le invita a unirse a Él en su obra. Observe dónde Dios está trabajando y únase a Él. Son frases de este escritor. Dios siempre está trabajando. Y lo dice Jesús. Jesús dijo: mi Padre trabaja y yo también. O sea, Dios siempre está trabajando en el corazón de las personas. Y nosotros debemos de ser sensibles, ¿verdad? Alzar nuestros ojos espirituales para poder ver dónde Dios está trabajando, para nosotros unirnos a esa labor. La verdad bíblica. Dios puede estar preparando a alguien antes de que nosotros le hablemos. Lo que hay que orar, que Dios nos muestre quiénes son esas personas en la que Él está trabajando. Oremos. Hubo un pastor que él empezó a decirles al Señor: Señor, muéstrame las almas que tú quieres salvar. Y empezó a orar: dame alma para salvar. Y todos los días él salía y se encontraba con alguien a quien predicarle y que aceptara a Cristo. Y él hizo un ministerio bastante grande, y él todos los días, él oraba al Señor de tal manera que ya él no daba abasto para evangelizar, para orar por tantas personas. Que Dios empezó a mandarle, porque él todos los días empezaba a orar: Señor, dame alma para salvar. Y él dice en su libro que hasta que él tuvo que empezar a orar al Señor: Señor, ya yo no puedo más. Dios le envió muchas personas. Si nosotros oráramos que Dios nos muestre esa persona con la que Él está trabajando, ¿Él lo hará o no lo hará? Claro que lo hará. Solamente tú tienes que tener un corazón dispuesto para hacerlo. Y Dios conoce que tu corazón está dispuesto para hacerlo. Y Él te va a mandar, Él va a poner en tu camino esa persona que Dios quiere que tú trabajes con Él. Jesús no está diciendo que los discípulos tienen que empezar una cosecha, sino que deben levantar los ojos y reconocer que Dios ya está trabajando. Ya Jesús había hecho un trabajo en la mujer. El Espíritu Santo fue con esta mujer a hacer un trabajo en la ciudad. Y Jesús estaba ahí esperando que viniera ¿qué? Las cosechas.
para gozarse ¿con quién? ¿Qué dice el texto bíblico? El que siembra se goza con el quién, con el que ciega, ¿cierto? Se goza. ¿Por qué? Porque ven el resultado de su siembra. Si tú siembras una semilla de cualquier fruto, es porque tú quieres luego cosechar, ¿verdad? Y tú te gozas, ¿no? Cuando tú ves que esa semillita que tú sembraste ha crecido y te está dando fruto, ¿no? Y tú te gozas, tú te alegres, ¿verdad? Y disfrutas de eso. Pues eso es lo que hacemos, ¿verdad? Lo que hace Dios en nosotros y en las personas a las que nosotros nos acercamos. Para nosotros, levanten sus ojos. También puede ser una llamada a dejar de mirar únicamente nuestras circunstancias, problemas, iglesias, necesidades y actividades, para comenzar a mirar a las personas que Dios ha puesto alrededor de nosotros. Nosotros estamos siempre rodeados de personas, pero tenemos temor de hablarle, por miedo al rechazo. Pero no tenemos que tener temor al rechazo. A Jesús, ¿cuántas veces no le rechazaron? Además, su propia ciudad, a donde él se crió, le rechazó, ¿cierto? Sin embargo, él no dejó por eso de hacer la obra del Padre. Él siguió con las personas que le escuchaban, con las personas que lo aceptaban. Él siguió adelante. La cosecha está lista. Esto significa que todo el mundo actualmente está aceptando a Cristo. No, no quiere decir eso, sino que significa que Dios sigue preparando corazones y abriendo oportunidades cada día a personas para que acepten la palabra y obtengan la vida eterna. El verso 36 dice, y el segador recibe la paga y recoge fruto para vida eterna, para que tanto el que siembra como el que ciega se regocijen juntos. ¿Qué personas podemos ver aquí? ¿Qué personas? Y aquí sí que le puedo dar el micrófono a alguien si quiere hablar. ¿Qué personaje vemos aquí? Voy a leer el texto bíblico y piensa un poco. Y el segador recibe la paga y recoge fruto para vida eterna, para que tanto el que siembra como el que ciega se regocijen juntos. ¿Qué persona? El micrófono estaba por ahí, dámelo a Elenis. ¿Qué persona ves aquí? Elenis tenía la mano levantada. No. Allá atrás, Edison. eh, Podemos ver un ejemplo de que, bueno, lo que estamos hablando, la vida de Mateo, porque él se crió pues con sus papás, que son judíos, escuchando la palabra, adorando pues, a nuestro Señor, pero en su edad ya adulta, pues porque se lo llevaron pues, para tratar como que tal con el gobierno, que fue recaudador de impuestos, como que se alejó, su corazón se enfrió. Y ya cuando llegó Jesús, fue que él sacó lo que tenía Mateo para dar para él. ¿Podría ser este un ejemplo? No, yo digo, la pregunta es, ¿qué personaje vemos aquí, en el verso? Luego así. En el verso.
personaje que yo veo a Jesús, él sembró en la Samaritana y le cosechó el pueblo de Samaria. Puede ser. ¿Quién más? ¿Qué personaje? Aquí vemos que hay un sembrador que es Dios por medio del Espíritu Santo que trabaja en los corazones de la persona y el segador, el que ciega, es el que recoge la cosecha, que en este caso pues somos nosotros quienes le hablamos del Señor, pero ya Dios ha hecho el trabajo, o sea, y nos regocijamos. Tanto Dios se regocija por una persona que viene a Cristo, como nosotros también nos regocijamos con el Señor porque ha puesto esa persona, ¿no? En nuestra mano. Por eso, yo creo que es así. Dios es el que, ese sembrador, el que siembra en los corazones por medio del Espíritu Santo. Sembrador, segador. El que ciega es aquel que recoge los frutos. Y nosotros somos los que, cuando el Señor hace el trabajo por medio del Espíritu Santo, pues nosotros somos lo que nos gozamos también cuando vienen personas al conocimiento de la verdad a través de una predicación, de un testimonio o por un verso bíblico también. Mayormente nuestro testimonio. Dámele alemán. Yo lo veo en ese sentido, que una persona, podemos ser nosotros, que tenemos conciencia, el que tenemos que sembrar, luego de lo que sembramos vamos a cosechar. Es como estar cuidando de un huerto. Si tú sembras, cuidas, estás pendiente y obedece todo lo que tenemos que seguir, podemos tener vida eterna. Yo lo veo que está, ¿de qué persona está hablando aquí Dios? Bueno, nosotros, los hijos de Dios. Bien. ¿Quién más? Va. Entonces tenemos aquí, ¿a quién? Según el verso bíblico, tenemos un sembrador. ¿Quién es el sembrador? ¿Eh? ¿Quién es? Espíritu Santo. Es Dios, ¿verdad? Es Dios quien siembra. ¿Quién más siembra? ¿Quién más? El que da la palabra, que enseña la palabra, también es un sembrador, ¿cierto? Entonces, puede ser un sembrador, alguien que también un segador. Un sembrador puede ser un segador, ¿sí? Exacto. Entonces, ¿cuántos tipos de sembradores hay? ¿Cuántos sembradores hay? Según el texto bíblico. Está Dios, que es el centro, ¿verdad?, de la siembra. Está Dios. Y luego está el que enseña la palabra, ¿cierto? El que evangeliza. Es el segundo, ¿verdad? Sembrador. Entonces está Dios, está tú, que por ejemplo estaba Jesús, es el sembrador principal en este texto, ¿verdad que sí? Pero Jesús sembró ¿dónde? La samaritana. La samaritana se fue a sembrar ¿a dónde? A los samaritanos, ¿cierto? Entonces los samaritanos son ¿quiénes? Entonces la samaritana cegó o fue Jesús el que cegó. ¿Eh? Exacto. 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 Pero fíjate, pero ¿a quiénes es que Jesús le está diciendo, alcen sus ojos y miren que la cosecha ya está lista para cosecharla? ¿Cierto? O sea, que ¿quiénes vieron el resultado de la siembra y la cosecha? Los discípulos. Y entonces entienden lo que el texto bíblico
lo que Juan quiere enseñar aquí? Que Dios, como tú, que has sembrado, pero también los que ven, se gozan de haber hecho esta gran cosecha, de haber recogido esta gran cosecha. ¿Sí entienden, no? Entonces Jesús le está diciendo a los discípulos, alcen sus ojos. Entonces entienden el texto bíblico que dice que hay fiesta en el cielo con un pecador acepta a Cristo. Porque la cosecha, la siembra, recoger, y luego, ¿dónde va el fruto? Vida eterna. Y otra cosa, el Señor no elige para crecer. O sea, yo no puedo hacer una semilla que me quede disecada, así como la del arándano, la de la nectarina. Yo tengo que hacer una semilla. Dios me eligió para que yo dé fruto en otras personas. Y entonces eso también habla de la eternidad de la salvación. Que la salvación no se queda petrificada ahí, no. La salvación se extiende. Es un reino, por eso el reino de los cielos como una semilla de mostaza, pero se extiende. Y eso a mí me da mucho regocijo, porque cada uno de nosotros somos como la samaritana, que tenemos una familia, amigos, una red de personas para traerla a Jesús. Este texto bíblico lo han escuchado predicar muchas veces acerca de la cosecha final, el levantamiento de la iglesia, ¿cierto? ¿Sí? ¿Lo han escuchado o no? O sea, lo adaptan mucho a esa cosecha de la iglesia cuando sea levantada. Pero en este caso no se está refiriéndose al levantamiento de la iglesia. En este caso se está refiriéndose al evangelismo, a evangelizar. Y no porque yo me lo invente, un comentarista dice que la idea de la cosecha no se refiere a la reunión de los justos en el fin del mundo. Aquí se está refiriendo al evangelismo. O sea, este texto bíblico no se puede adaptar a aquel tiempo final. El sembrador, aquí es la mujer, según el versículo 28 y versículo 29, que es quien anuncia el evangelio. Hemos dicho que Jesús es el sembrador principal, ¿verdad? Pero la mujer también es una sembradora. El segador es quien recoge lo que Dios ha preparado. O sea, quien prepara el corazón, quien prepara el terreno, es Dios, ¿cierto? Y Él es el que pone la semilla. Escucha bien, porque tú no tienes por autoridad ni poder de hacer semilla, ¿verdad que no? Tú la compras, ¿o no? Tú vas a un lugar donde venden semilla, tú compras la semilla para plantarla. Pero la semilla ya está hecha, tú no la haces. Entonces Dios es quien prepara todo. Y Él nos da a nosotros las herramientas para que nosotros podamos llevar adelante esa siembra. Lo que forman la cosecha son, en el texto, los samaritanos, las personas que responden a Cristo. Entonces Dios siempre está en el proceso. Quien hace posible que todo el asunto dé fruto. Dios es quien produce el crecimiento. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Aquí está la conversación que dice, creo que es el verso que dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, ¿cierto? Entonces ve, es Dios el que está en todo el proceso. Entonces, si observaron la paga del segador y el fruto que recoge. O sea, hay una paga, aquí hay una
motivación, o sea, hay una recompensa para el que siembra y ciega. Hay una recompensa. La paga, esa es la recompensa que Dios da a quienes sirven en su obra. No necesariamente es dinero ni reconocimiento humano. En 1 Corintios 3:8 dice, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Conforme a lo que tú hagas aquí en la obra del Señor, tú vas a recibir una recompensa que no es material, es una recompensa espiritual que tú vas a recibir. Entonces, el fruto apunta a personas que responden a Dios y reciben vida eterna. En el contexto inmediato, los samaritanos que vienen a Jesús y creen en Él, según los versículos 39 a 42. Es el fruto, ¿verdad?, de la evangelización. Dice, se regocijan juntos. ¿Quiénes se regocijan juntos? Tanto el que siembra como el que ciega, ¿verdad? Se regocijan juntos. Porque en el reino de los cielos no hay personas menos importantes que otras. Todos somos iguales. Allí no va a haber esa rivalidad que hay aquí en este mundo. Que yo me siento más espiritual que otro, que no. Allá todos vamos a ser iguales. Allí Dios no hace acepción de personas. Es verdad que Dios es un Dios justo y te vas a dar a ti una recompensa. Pues tú imagínate que tú evangelizaste y se aceptaron a Cristo 100 personas y yo evangelicé y recibieron a Cristo 20 personas en todo el transcurso de mi vida. ¿Quién va a recibir más recompensa? Es que ganó 100 almas para Cristo. ¿Cierto que va a recibir más recompensa? Porque Dios es justo. Entonces, en cuanto a esto, Dios va a recompensar. Tú vas a tener una recompensa de parte de Dios. Entonces, hay una paga por esta labor. Versículo 38. Los profetas y las escrituras. Jesús dice que otros han trabajado. ¿Quiénes son esos otros? Pues fíjate, cada persona que Dios utilizó para escribir cada libro de la Biblia es un sembrador. Cada persona. Si esta persona Dios la usó, Dios le reveló a través del Espíritu Santo su palabra. Y hoy nosotros la tenemos y nosotros seguimos ¿qué? Sembrándola. O sea, por eso Jesús le está diciendo que otros han trabajado. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Unirnos a ese trabajo. Pero ha sido Dios que ha preparado a cada una de estas personas. Y nosotros nos unimos a ese propósito de Dios para trabajar junto con ellos. Y los discípulos entraron en ese trabajo. Jesús lo preparó y ellos entraron en ese trabajo que ya muchos profetas habían trabajado. Y esto apunta a que otros habían preparado previamente el terreno. Los que evangelizamos solo guiamos a la persona a la fe. Nosotros no somos más que un instrumento de Dios para guiar a otra persona. Pablo lo dice como embajadores, ¿verdad? Somos embajadores en nombre de Cristo que anunciamos la buena nueva de salvación. O sea, nosotros somos instrumentos, ¿verdad? En los versículos 41 al 42
Y fijémonos aquí en la oración. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y creyeron mucho más. El versículo 41 y versículo 42 y terminamos con esto. Ya vamos terminando. Dice, y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer. Fíjate que la mujer aquí, toda la ciudad la reconoce. Una mujer apartada, rechazada, solitaria, que estaba abandonada. Fíjate ahora, la multitud la valora. Qué cambio, ¿verdad? Hace Dios en el corazón de la persona. Y decía la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos, ¿qué es lo que ellos saben? Que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Este es el Cristo. Eso es lo que hace Dios en la persona. Que antes rechazaban, que antes no querían escuchar. Y ahora cuando escuchan, cuando ven, entonces testifican y aceptan a Cristo. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Que lo cambia, gloria al Señor. Los ciudadanos de Sicar le piden a Jesús que se quede con ellos. Es que cuando tú tienes un encuentro personal con Dios, tú no quieres dejarlo ir. Tú quieres que ese gozo se quede ahí, ¿verdad? Contigo. Que la presencia de Dios se quede contigo. Su palabra permitieron que muchos llegaran a creer. Confesaron. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. O sea que lo que no vinieron en ese momento a ver a Jesús por la curiosidad o porque querían confirmar o porque querían asegurarse de que era el Mesías y querían ver al Mesías, los que no pudieron venir en ese momento tuvieron oportunidad 2 días para escuchar y ver a Jesús. Qué grandioso, ¿verdad? Las obras del Señor. Para los samaritanos y nosotros también, la fe verdadera no es una experiencia prestada. La mujer pues le dijo, vengan, porque allá hay un hombre, he visto un hombre allí que me ha dicho todos mis secretos, todas las cosas ocultas, todo lo que yo he hecho. Y ellos podían verse quedado así y ya está, no. Ellos se fueron. Pero ¿dónde entró la fe? ¿Dónde entró la fe? En la experiencia personal que ellos tuvieron, hermanos. Y es aquí lo que quiero que reflexionemos en esta tarde. Que muchas veces nosotros queremos escuchar personas que oran muy bonito, que tienen la unción del Espíritu Santo, que predican con mucha autoridad y nos quedamos solamente así. Pero esa experiencia, ¿quién es el que la ha vivido? El que está orando, el que está predicando, ¿cierto? Pero los samaritanos no se quedaron con la experiencia de esa mujer. No. Ellos quisieron tener, cada uno de ellos quisieron tener una experiencia personal. Y esa es la verdadera fe. Cuando tú te acercas a Dios porque tú quieres tener una experiencia personal con Él. Porque tú quieres tener un trato personal con Él. Porque tú quieres tener una relación personal con Él. Como este dicho que dice, no, yo no quiero que nadie me lo cuente. Cuando hay un concierto de alguien, de alguien muy famoso, tú quieres ir porque tú no quieres verlo en las redes sociales, tú no quieres que lo que fueron te lo cuente, tú quieres ir a tener una experiencia personal, verlo allí como hace Lucas. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con Dios, acercarnos a Dios como los samaritanos. La fe de una mujer cambió toda una ciudad. Al final de estos versos, entendemos por qué Juan dijo, tenía que pasar
por Samaria. Le era necesario, en el versículo 4, dice, le era necesario pasar por Samaria. Habían 3 caminos para llegar a la ciudad a donde iba Jesús. Pero Juan dice, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque había una cosecha allí que cegar. Tenía que pasar. O sea, no se fue por los otros 2 caminos, se fue por el camino que pasaba por el centro de Samaria. Porque le era necesario evangelizar allí, predicar allí. ¿Qué aprendemos? Debemos tener a Dios primero. Busca hacer su voluntad. Aprovechar cada oportunidad. Incluso lo inesperado puede ser parte de su obra. Mirar a las personas, alzar los ojos. Hay corazones preparados para escuchar la palabra de Dios. Servir con humildad. Otros también han sembrado antes que tú. No buscar protagonismo. Todos trabajamos para el mismo propósito. Para el Rey de Reyes, para el reino de los cielos. Enfocarnos en lo eterno. El fruto espiritual tiene verdadero valor. Confiar en Dios. Ella está trabajando antes de que tú intervenga. ¿Qué aprendemos de Dios? Aprendemos que Dios es gracia, Dios es amor incondicional. Dios usó el testimonio de una mujer tachada por la sociedad, cuyo hábito era esconderse. Su primera transformación fue dejar las máscaras que ella tenía y comenzar a mostrar quién la había cambiado. Ella no tenía que saberlo todo para sembrar, solo contó lo que Jesús había hecho en su vida. Ella no tenía más cosas que dar. No tuvo una oportunidad ahí para que Jesús le enseñara como él enseñaba a los discípulos. Ella solamente fue a dar lo que ella tenía. ¿Qué era lo que ella tenía? Una vida que todos conocían. ¿Cierto? Y eso fue lo que ella fue a darle. Ella ha dicho todo lo que yo soy. Y ellos vinieron creyendo en eso. En lo que ella había recibido. Muestra transformación. Puede ser, nuestra transformación puede ser la semilla que Dios use para transformar a otras personas. La pregunta personal es, ¿qué importante conocimiento nos enseña Jesús acerca de la cosecha espiritual? Qué importante conocimiento de esa cosecha espiritual. Yo te pido que te ponga en pie y reflexionemos en esta tarde lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué tú eras antes? ¿Qué tú eres ahora? ¿Qué tú puedes darle a otras personas de ti? ¿Qué tú tienes? Como Dios le dijo a Moisés, ¿qué tú tienes en tu mano? Varias veces. ¿Qué tú tienes en tu mano? ¿Qué tú tienes en tu corazón que tú puedes darle